Buenos días tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 96, 97, 98, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, numeral 1, fracciones 1, 2 y 4, 11, numerales 1, fracción 2 y 2, 16 y 17 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 00 horas con 11 minutos del día 30 de abril del 2024, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente en este Consejo Municipal Electoral en la modalidad virtual. Le solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal. Buenos días a la integración de este Consejo Municipal Electoral. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada una de ustedes, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre, me indiquen que se encuentran presentes y conectadas o conectados a la sesión. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. Presente y conectada a la sesión. Consejera Erika Molina Soto. Presente y conectada a la sesión. Consejera Ida Edith Altamirano Domínguez. Consejero Ufrano Solís Teófilo. Presente y conectado a la sesión. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. Presente y conectado a la sesión. Juan José Cánare Baltasar, representante del Partido Acción Nacional. Mayra Betsy Concepción Seferino Serrano, representante del Partido Revolucionario Institucional. Blanca Jazmín Carrillo Monterrubio, representante del Partido Revolución Democrática. J. Jesús Rodríguez Valdés, representante del Partido del Trabajo. Presente y conectado en la sesión. José Mariano de la Rosa Carrillo, representante del Partido Verde Ecologista de México. Presente y conectado a la sesión. Maite Benítez Castillo, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Presente y conectada a la sesión. Oliverio Cánare Vaz, representante propietario del Partido Morena. Iván Josuane Vizcarra Partida, representante del Partido Nueva Alianza Nayarit. Rosaelida Carrillo Sotero, representante del Partido Movimiento Levántate para Nayarit. Ana Rosa Calpio Carrillo, representante del Partido Fuerza por México Nayarit. Adolfo Rivera Cayetano, representante del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit. Presente y conectado a la sesión. Doy cuenta, Presidenta, de este Consejo Municipal Electoral que para efectos de esta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente existe una asistencia inicial de 9 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. Dado que estamos en una sesión virtual, hago del conocimiento la integración de este Consejo Municipal Electoral que para esta sesión observaremos las mismas reglas fundamentales con las que hemos estado operando.
En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, al estar en sesión en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Erika Molina Soto para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye al secretario para que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito al secretario continúe con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión, por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejera Presidenta de este Consejo Municipal Electoral, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación nominal la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 24, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederá a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Denayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a presidencia,
sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa de la coalición total Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta, informo que no se recibieron observaciones al referido proyecto. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa de la coalición total Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. En términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederá a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Del Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Movimiento Regeneración Nacional para contender en el proceso electoral ordinario 2024. Consejera Presidenta, informo que no se recibieron observaciones al referido proyecto. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido, por si alguien desea participar. En virtud de no haber intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas a presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del partido Movimiento Regeneración Nacional para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Frano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor.
Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido Verde Ecologista de México para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se hicieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido, por si alguien desea participar. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría somete en votación nominal a referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido Verde Ecologista de México para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta e integrante de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido, por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor.
Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la información del órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido del Trabajo para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta, integrante de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido, por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido del Trabajo para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederá a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regiduría por el principio de mayoría relativa del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta, Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido por si alguien desea participar. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas a presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederá a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor.
Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, por el convenio de candidatura común, una nueva alianza para levantar Nayarit, integrada por los partidos políticos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta, integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de presidencia, sindicatura y regidurías por el principio de mayoría relativa, por el convenio de candidatura común, una nueva alianza para levantar Nayarit, integrada por los partidos políticos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Frano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de las fórmulas de regiduría por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Levántate para Nayarit, Movimiento Regeneración Nacional, Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit y Partido Nueva Alianza Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera Presidenta, integrante de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto referido por si alguien desea participar en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación nominal la aprobación del referido proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para su aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Nayar, por el que se resuelve la
procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Levántate para Nayarit, Movimiento Regeneración Nacional, Partido Redes Sociales Progresistas de Nayarit y Partido Nueva Alianza Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que en términos del artículo 24, numeral 1, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederá a tomar el sentido de su voto. Consejera Presidenta María Guadalupe Campos García. A favor. Consejera Erika Molina Soto. A favor. Consejero Ufrano Solís Teófilo. A favor. Consejero Benjamín Altamirano Díaz. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto del referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 0:43 del día 30 de abril del 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo Municipal Electoral. Agradeciendo su presencia, que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches, presidenta. Gracias, hasta luego, buen día. Buenas noches a todos. Buenos días. Gracias y buenas noches. Buenas noches.